Con nosotros está Cristina Linares de Platino Educa, que es la asesora, realmente la coordinadora pedagógica y que son maravillosas sus charlas. Encantada, Cristina, otra vez de tenerte con Hola. nosotros. Y también nos acompañan de Platino Educa, Paula Calderón y Miguel Gómez. Y bueno, y de la unidad de acción educativa exterior, yo que soy la coordinadora de Veo en Español, por si surge cualquier duda de las altas o demás, pues aquí estoy. Dejamos todo el protagonismo a Cristina. Bienvenida y Buenos nada, días. Cristina, buenos días. Buenos días a todos. Ya sabéis que podéis participar en lo que necesitéis. Nos interrumpís o lo que haga falta. Muchas gracias. Vale, bueno, buenos días a todos y todas. Yo supongo que, o sea, aunque no os ponga cara, supongo que algunas de las personas, de los profesores y profesoras que están en esta reunión virtual, pues que ya me habrán visto y me habrán escuchado, y os agradezco mucho que queráis volver a escucharme con todas mis historias. Bien, pues eso, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo, que es el uso del cortometraje en las aulas de infantil, de educación infantil. O sea, me voy a centrar en los más pequeñitos, de 3 a 6 años, porque aparentemente como que es como una relación amor-odio, porque con lo de usar el cine en las aulas de los más pequeños, porque primero como que hay muchísimo interés y es verdad que los niños desde cada vez más pequeños tienen acceso desafortunadamente a las pantallas, también es verdad que llevamos un tiempo en que nos hacemos cada vez más conscientes de las consecuencias que el uso de las pantallas trae a nuestros bebés, porque son bebés o niños en su primera etapa infantil. Eh, y también eso ese conocimiento de esos perjuicios está permeando ya en la sociedad, es decir, que ya no es simplemente islas de personas que dicen, oye, que los niños tengan acceso a las pantallas desde tan pequeños puede ser perjudicial, sino que ya, digamos, eso está permeando la sociedad y está habiendo como un entendimiento, una comprensión colectiva de esto. Hay que controlarlo, hay que manejarlo y hay que hacer un uso responsable y cuidadoso. A ver, primero, de 0 a 3 años, que no es lo que vamos a hablar ahora, pues realmente los bebés estos niños en primera infancia no deberían tener ningún acceso a pantallas realmente y sobre todo a pantallas que son, perdón un momento, justo, sobre todo a pantallas que son de los móviles, de las tablets, de estos dispositivos que los niños se pueden primero acercar a los ojos, a la cara, porque, bueno, entre otras razones, no hay, todo está en proceso de maduración, eso lo sabéis. Entonces, la retina, la córnea, todo el sistema visual está en maduración y puede afectar gravemente la visión. Aparte de lo que estas ondas pueden causar en los sistemas neurológicos y además todo lo que psicológicamente afecta. Es decir, de 0 a 3, pues yo hago esta advertencia, esta pequeña recuadro de advertencia. Realmente no es bueno que los niños y las niñas tengan acceso a las pantallas. Eso que desafortunadamente vemos como que el pequeñito o la pequeñita está siendo pequeñito y pequeñita y su cuidador o cuidadora le dice, coge el móvil o toma el móvil o la tablet o lo que sea, pues le estamos causando un daño importante a esa infancia. Ya cuando empiezan los 3 a 6 años ya podemos hacer incursiones y me parece además no solo que se puede, sino que se debe, porque es fundamental, porque claro, ¿qué va a pasar? Yo siempre digo, la educación en todos los niveles y en todos los ámbitos tiene que empezar desde, bueno, estoy diciendo algo que vosotros y vosotras sabéis y que me dais a mí 1000 vueltas, pero a veces como que no somos conscientes que en todos los ámbitos se debe empezar a educar desde 0 años, o sea, desde los 0 años, y que de 0 a 6 años es una etapa fundamental. O sea, de 0 a 6 años realmente se abona el terreno
hacia una persona con un desarrollo pleno, integral, feliz, con un bienestar personal, intelectual, emocional. Entonces es una etapa clave. Entonces de 3 a 6 años los pequeñitos y pequeñitas que están escolarizados, que van a escuelas infantiles, que además funcionan, mi experiencia personal es que son maravillosos y siempre uno puede ser crítico y habrá situaciones y cosas, pero que en general las escuelas infantiles del sistema educativo funcionan muy bien y hay muchos cuidadores y cuidadoras y profesores y profesoras interesados en llevar de la mano a estos pequeños en el ámbito de lo audiovisual. Entonces yo sí creo que es importante, ¿por qué? Porque es que lo que va a ocurrir después es que toda su vida van a estar rodeados del mundo audiovisual, o sea, van a estar, pues eso, con pantallas, básicamente ya no hablemos de la televisión y veremos qué pasa con el cine, pero que van a estar alrededor de pantallas. Entonces, si empezamos desde 3 años el tema de la alfabetización audiovisual, informacional y mediática, va a ser maravilloso porque ya el cerebro casi que lo tiene integrado. Entonces, además hay mucho interés de los pequeños y las pequeñas. Tienen mucho interés por todo, pero es verdad que las películas les llaman poderosamente la atención. Eso no quiere decir que vamos a poner a un niño de 3 años a ver una película de 2 horas. O sea, no sabemos bien que su maduración en cuanto a la atención tiene un periodo limitado de tiempo, que es muy importante. Es decir, ese periodo en el cual los niños y las niñas tienen la atención focalizada es ya lo quisiéramos nosotros y nosotras tener ese nivel de concentración y de atención, pero aunque es muy profundo, tiene una duración muy corta en el tiempo. Entonces, y además hay otra cosa, que nosotros o sea, de 3 a 6 años no vamos a darles pantallas, o sea, no va a ser a través de dispositivos móviles o a través de tablets, iPads, no, va a ser a través de una pantalla, de una tele seguramente, y los que, o seáis más atrevidos y atrevidas y tengáis más suerte, probablemente tengáis una primera experiencia cinematográfica, es decir, la experiencia cinematográfica es ir a una sala de cine, que yo no sé si os lo planteáis, pero yo creo que puede ser bastante interesante. Pero bueno, para los que no os lo planteáis, sino que lo queréis hacer en el aula, bien, me parece perfecto lo que os digo, hacerlo en una pantalla, en una televisión, en un proyector de vídeo, pues evidentemente no tiene las consecuencias, son muchísimo menores, que igual todo nos puede afectar y por eso tenemos que ir escalonadamente, y lo vamos a ver muy bien en 3, 4 años, 4, 5 años y 5, 6 años, en sobre todo el tema de la duración. Pero que hacerlo, o sea, quiero como también hacer como señalamiento, ¿no? Que cuando es un proyector, cuando es una televisión, los niños están mucho más protegidos. Lo que no podemos hacer es darles eso, un dispositivo móvil, una tablet, o sea, eso es súper dañino y lo tendrían que saber los padres y las madres y los cuidadores más cercanos de los pequeños. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, digamos, nos planteamos, de hecho, en el programa de educación infantil, creo que en 5 o 6 años suele haber un tema que es el cine. Y eso está muy bien, que se reconozca que se tiene que alfabetizar audiovisualmente desde tan pequeños y que se haga a través del cine. Es decir, no se está haciendo a través de videos de TikTok o no se está haciendo a través de programas de televisión, no se está haciendo a través de otros productos audiovisuales, sino a través del cine. ¿Por qué? Porque se reconoce la madurez expresiva, artística, cultural, o sea, es un lenguaje artístico. Es un lenguaje artístico, como digo yo, es la mamá de muchos de estos productos audiovisuales, algunos un poco mejores, otros peores, pero que es realmente un lenguaje artístico y expresivo maduro.
Entonces, que haya ese tema, y si no está, que vosotras y vosotros lo queráis abordar, es un reconocimiento de la importancia en primer lugar, de la alfabetización audiovisual, pero a través del cine, a través de este lenguaje. Entonces, ya está en vuestros programas, así que vamos a implementarlo. Es clave el tema de la duración. Yo os diría que en un aula de 3 años, a ver, durante el curso escolar, casi que os planteéis un par de proyecciones de cortos que deberían tener una duración máxima, pero máxima de 7 minutos. O sea, entre 0 y 7 minutos debería ser la duración máxima. En el siguiente nivel de educación de infantil 2, de 4 o 5, ya nos podemos alargar un poco a 12, 15 minutos, y ya 15 ya me parece bastante, pero podríamos llegar a ese punto. Y 5 o 6 años, como muchísimo 25 minutos, o sea, enfrentarnos a películas de máxima duración de 25 minutos. Entonces hemos hablado de 3, 4 años máximo 7, en 4, 5 máximo 12 y en 5 o 6 máximo 25. ¿Qué películas les enseñamos? Pues a ver, claro, cortometrajes. No les vamos a enseñar largometrajes porque los largometrajes evidentemente tienen una duración más amplia. Que hay en 5 o 6 años, ya se hacen productos o sea, si hay películas dirigidas, o sea, que hay como un nicho que ya tiene como target de pronto esas edades, sí las hay, y ahora veremos algún ejemplo en Platino Educa, pero yo os diría que trabajarais en el caso de que en 5 o 6 años queráis enseñar un largometraje, que trabajéis secuencias. Es decir, que no veáis toda la película, sino que trabajéis una secuencia. Entonces, esto a qué nos lleva, que realmente lo más recomendable es trabajar con cortometrajes, porque el cortometraje tiene sentido completo, os va a facilitar el trabajo, los niños van a ver una historia que empieza, que se desarrolla y que se resuelve. Que si trabajamos con secuencias podemos encontrar una secuencia que cumple esas características narrativas, claro, porque una secuencia es como una especie de oración en un texto cinematográfico, es decir, tiene sentido completo esa oración. Pero bueno, eso implica un trabajo añadido, pues ver toda la película, seleccionar la secuencia, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué les enseñamos, no? ¿Qué les enseñamos? Pues aquí, animación. O sea, no solo porque es mucho más llamativo para ellos por los colores, por los sonidos, o sea, porque es mucho más atractivo sensorialmente, sino porque también son historias más sencillas. eh, la animación, yo siempre lo digo, esto es una discusión ya que debe estar completamente superada. La animación no es es una técnica cinematográfica, es decir, se cuentan todo tipo de historias a través de la animación. Tenemos historias adultas a través de la animación. De hecho, siempre lo digo, la animación es anterior al cinematógrafo como invento, o sea, el aparato que se denomina cinematógrafo, la animación es anterior, ya se hacían animación, ya se dibujaba sobre película y se proyectaba, bueno, de hecho, los que seáis más curiosos de los orígenes del cine, sabéis el taunótropo, el zootropo, todo esto, era básicamente, no se usaba fotografías realmente, todos estos juegos de persistencia retiniana eran con dibujos, y entonces lo que tú veías era el perrito moviéndose o el hombre del circo haciendo alguna actividad, y todo esto era dibujo. Entonces, esto realmente son los inicios de la animación, porque la animación es una técnica de llevar al movimiento dibujos que pueden ser
muy en 2D, dibujados a mano, hasta la sofisticación que tenemos ahora con la animación estereoscópica, animación en 3D hecha en ordenador, pero básicamente son dibujos que adquieren movimiento. Entonces, antes incluso que hubiera cinematógrafo, ya se hacían peliculitas de animación, aparte de todos estos juguetes ópticos de los cuales estoy hablando. Y esta animación no se pensó en primer lugar y en primer momento que fuera para el público infantil. De hecho, había películas, a mí me causa mucha curiosidad que iniciado el siglo XXI hubo un auge del documental de animación, pero en 1908 ya hubo un documental de animación sobre el hundimiento de un barco. Entonces, con esto quiero decir que aunque tengamos en la cabeza la idea de que la animación es siempre para niños, esto no es más que una convención de la industria porque hay un nicho familiar o de público infantil en el cual la animación funciona mejor, pero la animación puede contar cualquier historia. Habiendo aclarado esto, es verdad que la animación, como os digo, es mucho más llamativa visualmente, auditivamente, o sea, es en general más llamativa para los niños y como a través de la historia del cine sí que ha habido una industria del cine infantil y familiar que se ha desarrollado ampliamente en el mundo de la animación, pues efectivamente hay más productos cinematográficos dirigidos a infancia en animación. Eh, y además, lo que os digo, las historias son más sencillas, hay una explosión de colores en general, entonces yo creo que ahí vamos a trabajar con películas cortas de animación. Y obviamente para hacer esa curaduría o esa programación, ¿no? De peliculitas. Bueno, una cosa importante, igual que hablé de la duración, también es importante decir con cuánto nos atrevemos en cada curso, es decir, los ponemos a ver un corto cada semana o entonces yo empezaría en el primer curso con una exploración y casi que diría que una película por trimestre. ¿eh? En el segundo curso ya quizás plantearse una película un poco más de frecuencia, hasta llegar al tercer curso que se podría hacer una película mensual, un corto mensual, para que os dé tiempo además de trabajarlo y bueno, y porque tenéis muchas otras actividades, pero que esa sería como la frecuencia también con la que se podría trabajar. Entonces, vuelvo a lo de a la curaduría o a la programación de películas. Pues obviamente igual, porque es que esto que estamos haciendo, que es la base y el fundamento, es la historia que me habéis escuchado contar y es la forma como se hace en todos los niveles educativos con unas características propias, pero que al final es más o menos lo mismo. De hecho, es mucho más, me parece a mí, más rico en infantil porque vais a ver cómo vamos a generar alrededor de esto más actividades. Entonces eso, hay que buscar las películas, Platino Educa, pues ahí tenéis, ahí si buscáis en el motor de búsqueda, en el buscador, pues tenéis por edades, entonces tenéis de 3 a 6 años y encontráis títulos que eso al final os diré unos títulos que yo recomendaría de Platino Educa muy específicamente que hay. Y hay, bueno, no vamos a decir que hay un número cuantioso, voluminoso de títulos, pero con los títulos que hay, yo he apuntado más o menos unos 10, 12 títulos, yo creo que con eso podemos hacer un corpus, podemos hacer una programación interesante para cursos de infantil. Y además hay una cosa que es muy bonita de los pequeñitos, y eso lo habréis visto vosotras y vosotros, profesores, y es la capacidad, cuando a ellos les gusta la capacidad que tienen, porque os vuelvo a repetir, ellos van, ojalá nosotros tuviéramos esa capacidad, ¿no? Aunque parece que su atención es breve, porque el lóbulo
prefrontal está inmaduro, esto como muy profundo, ¿no? Es cuando decimos esa frase, es que los pequeñitos son como esponjas, pues es que es real, es que todo les impacta profundísimamente, o sea, va al tuétano del desarrollo. Yo voy a decir algo que no es muy políticamente correcto, pero que cuando uno es bebé, el primer año de infancia, yo una vez escuché a un neurocientífico decir que era tan brutal la actividad cerebral de un niño o niña de 0 a 1 año, que parecía que casi se podía ver en el cerebro como si fuera una persona drogada todo el rato, porque es absolutamente permeable a todo, ¿no? Y todo le llega en profundidad. Entonces, pensad en el poder y la responsabilidad que tenéis como profesores y profesoras de la etapa infantil. O sea, estáis ahí, o sea, a fuego todo, a fuego totalmente. Vale, digamos, tenemos la película, la habéis visto, la habéis escogido. ¿Cómo llevamos a nuestros pequeñitos a que se interesen? Pues con una serie de actividades previas. Hay que crear un ambiente. Pensad que para todos y todas, no es como en adolescentes que hay muchos que ya han ido al cine o que tienen algún tipo de experiencia cinematográfica, y si no la tienen, pues es que han visto cosas en plataformas de series, o sea, quiero decir que de alguna manera pues sí que se han vinculado se han vinculado al cine sí, o al mundo audiovisual. Los pequeñitos no es su primera vez, y como todas las primeras veces son maravillosas, hay que hacerlo de una manera estupenda y que les lleve, ¿no? Y además ellos más que nadie necesitan una preparación. Entonces, en cuanto a esto, yo recomiendo eh, que si salís de una sala, que no creo que sea el caso de la mayoría, porque muchas veces en los territorios donde os encontráis es más difícil llegar a una sala de cine, o no tienen la accesibilidad necesaria para los muy pequeños, etcétera, etcétera. Entonces pensemos en el aula, en hacerlo en el aula. Pues yo os recomiendo que intentéis simular una sala de cine. Es decir, esto que yo, y además lo he visto con profesoras y profesores de infantil, que lo hacéis, o sea, que no estoy diciendo nada nuevo, pero quiero ponerlo en valor porque es buenísimo eso, y que debería, o sea, casi que yo diría, debería hacerse siempre así. Hacer las entradas al cine, que ellos entiendan que se entra al cine, poner como la sala, ponerla en penumbra, quizás no oscuridad total, porque sabéis que hay niños pequeños que son muy impresionables, algunos tienen miedo a la oscuridad, alguna fobia, entonces, pero poner un ambiente muy agradable, el sonido no muy alto, cojines, o sea, que ellos se encuentren lo más cómodo posible. Y hay que prepararles, ¿no? Entonces, una forma de prepararles es decirles, bueno, vamos a ir al cine aquí dentro del aula de clase, vamos a tener entradas, tickets, o, bueno, sí, entradas al cine, y hacer pues los recortables, o que ellos mismos ayuden a la profesora o al profesor a hacerlos, y que tengan esa idea de vamos al cine, vamos a ir al cine, vamos a tener esta experiencia. También es importante que el profesor o la profesora hagan una pequeña introducción del cortometraje que van a ver. Es decir, contarles un poco, ¿no? En el lenguaje de ellos, pero contarles, vamos a ver una película, una historia sobre la amistad, sobre crecer, sobre ayudar al otro. Evidentemente recomiendo también, y porque es muy bonito hacerlo, y porque al final es que, o sea, estamos hablando de cosas tan fundamentales, o sea, tan clave para la vida humana, la verdad, para el bienestar humano, para el bienestar personal. Entonces es el momento de buscar historias sobre valores, ¿no? Sobre cosas que nos hacen verdaderamente humanos, la amistad, la solidaridad, el amor, la justicia, la dignidad. Además, recordad que en infantil
hay como los troncales son conocimiento de sí mismo, conocimiento del entorno y comunicación y representación. Y entonces podemos intentar, lo que podemos intentar, y además eso nos da muchas luces con respecto a qué temas podemos tratar. Entonces, conocimiento de sí mismo, pues buscamos un cortito que hable no, sobre la construcción de la identidad, ¿no? Y desde infantil puede ser los miedos que tengo, mi mejor amigo. Luego, en conocimiento del entorno, obviamente ya nos está preparando, cuando hacemos un conocimiento del entorno, nos está preparando a la ciudadanía. Entonces, una historia que cuente de mi familia, de las relaciones en el cole, de mis amigos, de mi barrio, del medio ambiente, de la naturaleza. Y en comunicación y representación, pues sí que podemos hablar de conceptos aparentemente más complejos, ¿no? Como la libertad, el amor a los libros, la justicia, o sea, cosas como que parecen ya más complejos que realmente son básicas y fundamentales. Entonces, si tenemos en cuenta esas troncales de conocimiento del nivel educativo, nos va a dar una guía para la programación de las pelis. Entonces, vuelvo, la preparación. Entonces, crear el ambiente de la sala, me parece fundamental. Luego, prepararlos con respecto a lo que van a ver. Bueno, vamos a ver una historia sobre esto, contarles un poco, hay tales personajes, ellos se van a conocer. O sea, aquí se vale hacer spoiler, como dice. Yo soy anticultura del spoiler, o sea, yo siempre digo la misma frase que seguro me la habéis escuchado varias veces, y es decir, yo sé de qué va el Quijote, y lo sabía antes de leerlo, y eso no me ha restado un ápice de amar el Quijote. Es decir, y sobre todo a estas edades, porque uno podría decir después, pues la sorpresa es necesaria, ¿no? Es necesario que de pronto los estudiantes no conozcan bien de qué se trata, porque parte del juego es la sorpresa, ¿no? Y hay películas que se basan en eso, ¿no? Dramáticamente la sorpresa es importante, pero hay películas que no, que uno puede saber perfectamente de qué van. Yo sé, o sea, cuando estudiaba cine, antes de ver Ciudadano Kane, sabía que iba a Ciudadano Kane, y es de Orson Welles, y eso no significa que yo no disfruté, aprendí, me maravillé con Ciudadano Kane. Entonces, de hecho, la película empieza por el final, si recordáis o la conocéis. Entonces, y en infantil, no importa que contéis la historia, ellos la van a vivir como si, o sea, de hecho, mejor, ¿no? Entonces, podéis hablar de los personajes, podéis decir un poco lo que va a pasar, está perfecto. ¿eh? Y luego, pues ya empezamos la proyección. Os recomiendo no usar sonido demasiado alto, que sea más medio, lo que os decía de no apagar las luces completamente, sino dejar en penumbra, que tengan cojines o que se encuentren cómodos. Luego, no pretendamos que tengan el comportamiento de un espectador adulto, que muchas veces los espectadores adultos no lo tienen, y es, pues van a hablar, van a decir, van a comentar. No podemos pedirles que guarden absoluto silencio. Algunos se van a poner de pie. Yo recuerdo, y no sé si os lo he contado, mi primera relación con el cine y la educación fue cuando yo estudiaba cine, hace 1000 años, millones de años en Colombia. Y fui como estudiante de cine al Festival de Cine de Cartagena de Indias, que es el festival de cine más antiguo de Colombia y uno de los más antiguos de Latinoamérica y del mundo. Y tenían unas sesiones para público infantil de zonas vulnerables de la ciudad de Cartagena de Indias. Esto, los festivales a lo largo de su historia lo han hecho mucho, y afortunadamente cada vez más. Y yo fui a ver una película además española, sobre que me acuerdo mucho que salía Rosa María Sardá, una película catalana. Ahora mismo no tengo el título. Y entonces eran niños de barrios. Imaginaros la distancia cultural. Eran niños no tan pequeños, eran niños de alrededor de 9, 10, 11, 12 años, más o menos, pero la distancia cultural de un niño de un barrio pobre de Cartagena de Indias, venir al centro de Cartagena a ver una película,
catalana en el centro de convenciones sobre los Reyes Magos, recuerdo que era. Y a mí me fascinó, esa fue, o sea, ahí entendí yo el poder que tenía el cine sobre, no solo sobre mí, sino sobre todo el mundo. Y era maravilloso ver cómo los niños hablaban con la película. Cuando digo hablaban con la película es que se levantaban y interpelaban a los diálogos de la película, de los actores y de las actrices, bailaban, o sea que no era lo que realmente se podría decir cine inmersivo, es decir, ellos no estaban sentados y sentadas en sus sillas viendo la película, sino que hacían parte de la película. Y eso a mí me impactó tanto, lo que se podía hacer, cómo les podía transformar, cómo esa experiencia era transformadora en tantos niveles, que yo ahí encontré, pues creo que surge, si me tengo que ir a lo remoto, parte de mi vocación. Entonces, a esto voy. No pretendáis que, al contrario, es maravilloso que ellos se levanten y digan, ah, mira, profe, o como os digan, Ana, Marta, yo, Juan, yo qué sé, ¿no? Os digan, pasa esto, o lo que sea. O sea, que me parece fantástico que eso ocurra, que establezcan un diálogo, que lo vivan intensamente, ¿no? Obviamente, me faltó decir, os recomiendo también películas musicales que tengan una música, una cancioncilla, un estribillo repetitivo, que sea bastante lúdico y tal. Si es necesario, a ver, cuando son cortos, tan cortos, pues yo diría, pues hay que verlos del tirón. Pero eso lo evaluáis vosotros y vosotras, incluso con películas muy cortas. A veces hay que parar. O sea, a veces hay que parar y detenerse y explicar un poquito, está pasando esto, no sé qué, y en estas edades es perfectamente válido y recomendable. Eso o sea, por eso digo, no os planteéis cómo es que tienen que estar callados y estos 5 minutos tienen que estar así quietos, quietos y quietas mirando. Pues no, no, esto es más un juego. Entonces, si el corto dura 4 minutos y hay que detenerlo en la mitad para hablar un poco, pues se hace, ya está, sin problema. ¿Y qué pasa después? Después de que hemos terminado la película. Bueno, por un lado está, pues sí, hay recursos en Platino Educa para infantil, las guías didácticas de las películas que están en este nivel educativo y rango de edad, pues están dirigidas a los niños y las niñas, o sea, están escritas para eso, para que lo hagáis en infantil. ¿Qué os recomiendo yo? Pero esto es igual para todos los niveles educativos y todas las edades. Es importante que en la conversación la empecéis siempre desde el análisis fílmico. Y entonces suena muy gracioso porque como análisis fílmico con niños de 3, 4, 5 y 6 años, ¿qué tipo de análisis? Pues sí, preguntar, contar y preguntar, ¿no? Contadme qué ha pasado en la película, ¿no? Lo primero esa es la primera pregunta que hay que hacer. Contadme qué ha pasado en la película. Que ellos, o sea, que vosotras y vosotros estéis seguros que ellos, bueno, o qué han entendido, o hasta dónde han entendido, o qué han entendido, porque a veces no es exactamente lo que el autor ha querido decir y te abre un mundo de posibilidades, ¿eh? Entonces, y que ellos lo expresen con sus propias palabras. Y entonces ahí viene lo que sería el análisis fílmico. ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Cómo ha pasado que estos personajes ya les obliga a entender, a pensar en términos de forma, de narración, de estructura, de relato, de artificio, de arte? O sea, entonces ellos y además se van a habituar a palabras como personaje, historia, fin, perdón, inicio, etcétera, etcétera. Entonces, hacer esas preguntas de cómo ha pasado esto, por qué, tal, les va a hacer como ir yendo a través de la historia. Importante que les deis datos. No, a ver, no se trata de decirles la biofilmografía del director o de la directora, pero sí que les suene, ¿no? Esta peli es española, esta película es china, es argentina, y ya podéis aprovechar toda esa información que dais. Lo bonito de las películas es todo lo que se puede aprender además de la película en sí, ¿no? Podéis
a partir de eso, pues conectar con otras áreas del conocimiento o con otros temas que queréis trabajar. Y luego, claro, naturalmente hay una cosa, nosotras en Platino Educa hicimos hace relativamente poco una sesión con pequeñitos, y les enseñamos una peli bastante osada, que era Robot Dreams, que quizás para los más pequeños no yo creo a partir de 6 años viene muy bien. Si no la habéis visto, os la recomiendo, pero bueno, incluso se podrían trabajar fragmentos de la película. Pero yo diría que a 5 o 6 años es un buen inicio. Es una peli que se puede ver de 0 a 100. Es maravillosa y trata, como lo he dicho varias veces, para mí uno de los grandes temas de la filosofía en general, le voy a decir filosofía contemporánea porque, a ver, sí trata un tema que deberíamos hablar constantemente en nuestra vida, pero que toda la historia de la filosofía ha tratado, y es la amistad. Entonces, de eso trata Robot Dreams. Y entonces trabajamos, y luego también lo había hecho, bueno, lo hicimos en Oviedo y también había hecho una experiencia similar en Santander. Y entonces trabajamos con estas tarjetitas que veis aquí, que funcionan muy bien, que son la carita feliz, la carita pues aburrida o neutra de alguna forma, y la carita enojada. Entonces, estas tarjetitas vienen muy bien para decir hasta, ¿os ha gustado la película? Me encanta cuando los niños y las niñas ponen varias a la vez, ¿no? Hacen combinaciones, ponen esta con esta. Entonces dices tú, pero ¿cómo es que va esta con esta? Pero eso es maravilloso. Entonces, esto sirve, que Lola Villar, nuestra psicopedagoga, habla del semáforo de las emociones, pues nos sirve para eso, para que ellos conecten el tema de las emociones con la película, porque ya lo sabéis, pero merece siempre la pena repetirlo, el poder del cine está en que el conocimiento se vehicula a través de la emoción. Bueno, el cine y el arte en general, ¿no? O sea, cuando tú oyes una pieza de música que te emociona, me da igual el género, la época, etcétera, etcétera, y que te emociona, entonces eso te conecta con una serie de cosas que hacen evidentemente que las sinapsis vayan ahí construyendo discurso, pensamiento. Y es a través de la emoción. Siempre sabemos, y esto es que perdonadme que repita algo que vosotros y vosotras sabéis muchísimo mejor que yo, y es que se conoce a través de, o sea, el conocimiento se produce realmente a través de la emoción. Pensad vosotros y vosotras la primera película que visteis o que recordáis, y la huella imborrable que dejó en vuestra vida y el conocimiento que os dejó. Me da igual, el conocimiento emocional, el conocimiento sentimental, el conocimiento social, o sea, me da igual qué tipo de conocimiento. Y eso es imborrable, eso no os lo va a quitar nadie nunca. Entonces pensad pues también lo maravilloso que es ser profesor o profesora en etapa infantil, que es pues la primera vez de muchísimas cosas y todo eso, el poder que tiene. Entonces, yo pues, por ejemplo, este tipo de elementos me parecen preciosos, además quedaron muy bien impresos, me parecen increíbles para trabajar. Entonces, empezaría siempre por lo que es igual que lo hacemos con adolescentes, igualito, empezar por el análisis fílmico y luego ir yendo hacia los temas que son más de nuestro interés. Las películas dan para una sesión o para varias. Eso dependiendo de vosotros y vosotras y de vuestro público también. Puede ser que vuestro público quiera repetir, ¿no? Que les haya gustado tanto esta historia que os digan, no, queremos volverlo a ver o queremos volver a hacer esto o lo que sea. Y a mí me parece que como estamos utilizando las películas como instrumento educativo, pues la repetición es algo positivo. Repetir, señalar, remarcar, me parece algo muy importante. A ver, que no se me escape nada.
Bueno, hay otra cosa que yo creo fundamental y siempre, aunque este es más de usar el cine en las aulas, pero yo siempre digo que es que esto estaba tan, esto va tan pegado, es tan indeleble el tema de ver películas y luego intentar hacer, que no me queda otra antes de comentar títulos, que también recomendar bueno, hay una cosa que, perdón, antes de llegar a ese punto. Después de hablar, de conversar un poco con los estudiantes, con nuestros niños y niñas sobre la película, os recomiendo hacer una actividad relacionada. O sea, el diálogo puede ser cortito. Pensad que si habéis enseñado una película de 10 minutos, realmente el diálogo posterior a esa película no debería ser más del doble de la película. Es decir, si hemos visto una película de 10 minutos, la conversación debería ser alrededor de 20 minutos y ya suficiente. O sea, ya suficiente, pasamos a otra cosa. Entonces, pensad siempre como en el doble, ¿no? Si el corto dura 5, pues la conversación alrededor de ese corto debería durar 10, para no aburrirlos ni agotarlos, porque vuelvo a repetir, su atención, su forma de focalizar, el aprendizaje es intensa pero breve. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces sí que os recomiendo, incluso no ese mismo día, otro día, podéis decir a vuestros estudiantes, recordad que vimos Mia Monster, ¿no? Que es un título Mia Monster, que es un título que voy a mencionar ahora un poquito más adelante. Entonces, hacer alguna actividad relacionada con eso. Los pequeñitos y pequeñitas, mientras que en la adolescencia y en la primera, a los adultos jóvenes, conviene mucho el tema de articular discursos, ¿no? Que ellos construyan un discurso, que hablen bastante, que se expongan a través del lenguaje oral. Con los pequeñitos yo recomiendo hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vincular la película, dependiendo de la película que sea, con una actividad de huerto, si es algo que tiene que ver con el medio ambiente, de, de pintar, o sea, algo que sea acción, ¿no? Acción, actividad, y entonces puede ser algo creativo, puede ser algo deportivo, puede ser algo solidario, pero que ellos sientan que hay una vinculación directa, que hay un hilo conductor entre esa película y esa actividad posterior que están haciendo. Dibujar el personaje, cantar una canción que tenga que ver con la película o la canción de la película, o sea, a crear un juego que sea en el patio o en el parque, que tenga relación con la película y que les haga moverse, crear una coreografía, luego, no sé, si es una cosa sobre la amistad, pues también realizar una actividad que tenga que ver con la solidaridad, con el compañerismo, con el compartir la merienda, es decir, y que ellos sientan que hay una vinculación directa entre esa historia y lo que ellos están haciendo. Eso les va a encantar. Y luego, pues lo que os decía, que era el siguiente paso que yo lo creo indeleble, y o sea, que está súper unido, es hay que plantearse hacer un corto, hay que plantearse hacer una pequeña peliculita. Siempre a los profesores les da, y a las profesoras les da un poco más de reparo, porque dicen, es que son pequeños, es que no van a aguantar, es que hay un rodaje. Sí, sí, no os voy a engañar, tiene su grado de complejidad porque los niños pues no les vas a poner a coger una cámara y eso, pero se puede hacer, les encanta. Ejemplos prácticos en Platino Educa tenemos, en el concurso de cortometrajes escolares de Platino Educa de la edición anterior tuvimos un cortometraje de Cádiz que era de educación infantil, que hablaban sobre eso, eran el último nivel de educación infantil, o sea, 6 años. Hicieron un corto sobre la historia del alcalde de su pueblo y se disfrazaban y tal. Luego en la primera edición hubo un cortometraje muy bonito que a mí me gustó mucho. La realización no era muy buena,
pero es que no estamos, aquí no somos cineastas, aquí somos profesores y profesoras, entonces el utilizar el cine es una herramienta educativa, lo que nos importa es el proceso. Y además a ellos sí que les va a gustar mucho verse, se puede hablar, se pueden introducir un montón de conceptos nuevos a nivel lingüístico, a nivel visual, o sea que un rodaje ya implica tanto conocimiento, trabajo en equipo, o sea, tantas cosas. Entonces hubo un corto en la primera edición que me gustó mucho que hicieron las profesoras sobre educación emocional. Entonces cogieron y hicieron como una especie de casting y esa era la anécdota. Era, vamos a hacer un casting y entonces les pedían a los niños y a las niñas que hicieran diferentes caras, contentos, tristes, aburridos, no sé qué, y entonces ahí estaban explorando el tema de las emociones. En el de Cádiz, que no recuerdo su nombre, que estaba mucho mejor hecho, pero eran muy pequeños, pues se disfrazaban. Es verdad que este era narrativamente un poco más complejo porque sí querían hablar como de un alcalde, pero era como especie de sketches, ¿no? Como de escenas que no estaban tan hiladas, pero que tenían un hilo conductor leve sobre un poco la historia de un alcalde importante del municipio donde ellos vivían. Y era una forma de conocer su ciudad y su historia y su identidad cultural. Entonces yo creo que es importantísimo. Y luego, si os atrevéis a hacer un corto, si hacéis un pequeño rodaje, un pequeño montaje, que no es el motivo de esta charla, pero os recomendaría también que hicierais una gala. O sea, así como habéis hecho el tema de, y tenemos ejemplos también en Platino Educa, tengo ejemplos a través de mi propia experiencia de cine y educación y como madre también, y entonces he visto galas de educación infantil con su alfombra roja. Bueno, eso ya es el éxito total, ¿no? Tener alfombra roja, porque desde muy pequeños, porque para bien y para mal, pues los niños están muy conectados con la realidad, aunque creamos que no, y a veces cuando escucho, no, es que ellos no viven en su mundo, pues que no, ellos están en este mundo como estamos nosotros, están muy conectados con toda la realidad circundante, entonces es increíble, pero saben perfectamente, tienen interiorizadísimo que es una alfombra roja, entonces les gusta el tema de vestirse y luego verse les encanta, y verse es muy importante. Verse es poner el foco en lo que tú eres, en el alumno, en tú eres importante, tú has construido esto, tú has aprendido esto, nos has ayudado a los demás a aprender esto. Y el trabajo colectivo, naturalmente. O sea, dejemos de pensar y de hacer una crianza donde la individualidad prima. O sea, lo importante es desde la individualidad trabajar colectivamente. Vale, pues con respecto a películas de Platino Educa, ya en estos minutos que nos quedan para hacer una pequeña ronda de preguntas, si tenéis, ¿qué os recomendaría yo? Yo estoy segura que vosotros y vosotras ya habéis navegado por Platino Educa y algunas de estas pelis, algunos y algunas ya las conoceréis y las habréis usado, pero bueno, yo os lo digo por si acaso no habéis visto estas joyitas o lo que sea. Picolino, una aventura en la ciudad, me parece un cortometraje maravilloso para trabajar. Es un cortometraje que dura alrededor de 10 minutos, si no estoy mal, voy a mirarlo aquí porque no estoy completamente segura. Sí, es más o menos 10 minutos. Yo lo trabajé en clase. Sí. Claro, Picolino, una aventura en la ciudad, dura 12 minutos y a mí me parece una obra maravillosa, o sea, buenísima para conocimiento del entorno. Aparte es una historia de amistad entre el gusanito y la cucaracha, ¿no? Con muchos guiños a la historia del cine, o sea, es increíble, yo siempre digo porque estas películas no se conocen mucho más. Tiene una cancioncilla o tiene un par de cancioncillas, o sea que tiene algo como de cine musical que podéis aprovechar para trabajar, y luego el conocimiento del entorno, ¿no? Está lo urbano, lo rural, hay cosas de alimentación, además es un corto que es stop motion, que el stop motion barre, ¿eh? O sea, el stop motion tiene ese atractivo, no sé cómo explicarlo, porque los dibujos 2D bien, la animación 3D bien, pero el stop motion tiene algo de artesanal,
algo de como que hay una mano, como de juguete, es eso. Es como que los niños y niñas enseguida la relacionan a sus propios juguetes, a sus propias cosas. Y entonces todos y todas hemos jugado al juguete que se mueve, ¿no? A que hace esto o aquello. Entonces el stop motion, perdón, tiene como esa relación con eso. Entonces a mí me parece un cortometraje precioso para trabajar. Varios frentes, es entretenido, es divertido, es gracioso, tiene unos colores, es vibrante a nivel de colores, o sea que eso está muy bien. Y luego la historia es preciosa y tiene tensión, que es una cosa que me gusta mucho porque hay una secuencia donde parece que hay un peligro, ¿no? Que parece que la oruguita va a morir, ¿no? Y entonces hay como tensión. Y además se juega con muchos elementos como de la casa también, entonces es como muy reconocible para los niños y las niñas. O sea que Piccolino yo lo recomendaría muchísimo. Hay otro cortometraje que se llama Nacer, esto es animación 2D, pero hecha obviamente en ordenador. Esto no es animación tradicional. Dura 9 minutos, si no lo habéis visto, lo recomiendo. Hay dos Nacer en Platino Educa, pero hay un Nacer que es un documental para adultos, o bueno, para jóvenes, y este que es la animación. Entonces lo veréis, se reconoce porque en las ventanitas, pues uno es un fotograma de un documental y el otro es un fotograma de animación, de Roberto Valle. Y es una historia muy bonita porque es la historia además es mudo, no silente. Hagamos esa diferencia. Silente no es porque tiene música, entonces se oye algo. Lo que pasa es que es mudo porque no hay diálogos. Entonces viene muy bien. Entonces, este cortometraje es la historia de un niño, es la historia del príncipe destronado. Es un niño que viene un hermanito, nace un hermanito y esas sensaciones de celos, ¿no? Que generan y cómo al final hay una aceptación, que es precioso, porque es en 9 minutos pues cuenta esa historia de no estoy, mira, lo está compartiendo Arancha. Eso de, pues estoy celoso y están los adultos también, sus padres y sus abuelos, pero cómo al final acepto a mi nuevo hermano y cómo hay una ternura increíble, ¿no? No es solo que es tierno los dibujitos y todo eso, sino la historia termina con el valor de la ternura. A ver, ¿cuál otro? Hay uno que a mí me fascina y ahí me estoy saltando mi propia regla, pero para eso estamos, para saltarnos las reglas. Es una película que es una de esas joyas que tenemos en Latinoeduca, que es El Niño y el Mundo, una película brasileña, para mí una de las mejores películas de animación de lo que va de este siglo, definitivamente. Y es una película que como todas las grandes películas, mira, ahí está buscándola, El Niño y el Mundo, ahí está. Como todas las grandes películas, lo puede ver, un poco lo que decía Robot Dreams, ¿no? Que lo puede ver una persona de 90 años, e igual le va a dejar impresionadísimo y feliz y emocionado y bueno, y todas las cosas que produce una buena película, o igual lo puede ver un niño de 4 o 5 años. Es verdad que es un largometraje de 80 minutos que ahí como lo pone Arancha, pero podéis trabajar secuencias. Esta también es una película muda, no silente, repito, muda, no silente. Y es increíble, o sea, la historia es una película brasileña, Abreu es el director, sobre es un niño y su familia en el campo, que el padre se va a trabajar a la ciudad y el niño va a buscar a su padre, por eso se llama ahí El Niño y el Mundo, porque es ese niño que se enfrenta al mundo para buscar a su padre y todas esas cosas que le pasan en enfrentarse al mundo. El título además me parece precioso, El Niño y el Mundo, o sea, cómo alguien tan pequeño se abre un mundo tan complejo como el que tenemos hoy en día. La animación es preciosa,
O sea, la animación, podéis trabajar incluso cosas no narrativas, ¿no? Hay secuencias de la película que son completamente no narrativas, ¿no? Surrealistas o visualmente impresionantes, que podéis trabajar temas de color, temas solo plásticos con la película. O sea, yo esta película, o sea, definitivamente la trataría, intentaría trabajarla totalmente en pequeños. Hay dos largometrajes mira, me estoy saltando las reglas, pero es que son de verdad muy bonitos. La tropa de trapo, hay dos de la tropa de trapo, es una peli catalana que tuvo mucho éxito. Son la tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol y la tropa de trapo en la selva del arco iris. Son películas, lo que digo, es catalana, y entonces los personajes son como juguetitos, peluches. El diseño visual es maravilloso y trata muchísimos temas. Es cierto que casi siempre en estas edades el tema de la amistad está muy presente, el tema de la amistad, de la solidaridad y del compañerismo, pero las dos pelis contienen temas también de medio ambiente, o sea, lo del tema medioambiental está en estas dos películas muy, muy presente, así que cualquiera de estas dos películas, además los personajes son súper entrañables. Ahora que estoy viendo a Arantxa que lo está mostrando, son realmente entrañables estos personajes, esa animación 3D española, así que a mí me parece maravilloso, la verdad. Cualquiera de las dos podéis usarla. Luego hay una que aparentemente no es para pequeñitos, pero me permito hacer la recomendación. Hay una serie que se llama Arpoética. Arpoética tiene como dos capítulos dentro de Platino Educa, Arpoética. Esta sí tiene dos capítulos, Arpoética, y luego hay Arpoética parte 2. A ver, ¿en qué consiste esta serie? Esta es una serie que fue coproducción España-Colombia, y entonces, si veis ahí dice Arpoética 49 minutos. Realmente no son 49 minutos, se hizo de esta forma por un tema de Platino Educa. Está compuesto por pequeñas poesías animadas. Entonces, duran alrededor de 2-3 minutos. Si leéis ahí en la sinopsis, por ejemplo, Arpoética 1 son 52 piezas animadas de 2 minutos. Y entonces son poemas de la historia de la literatura universal. Y entonces es una forma maravillosa de podéis verlos y escoger el que os venga mejor. O sea, hay de Lope de Vega, hay de Gloria Fuertes, hay de Rafael Pombo, hay de poetas iberoamericanos, y entonces son animados en 2 minutos. Entonces podéis introducirlos a la literatura universal. Además están maravillosamente animados y maravillosamente musicalizados y locutados. Entonces podéis, pues eso, introducir a los niños en 2 minutos y dedicaros a una sola de estas poesías. A una sola os escogéis, hay de toda la historia de la literatura, esta poesía contemporánea de antes del 2013, o sea, de principios del siglo XXI, podéis escoger una y trabajarla. Y me parece una forma maravillosa de trabajar el tema, de introducir a la literatura, introducir temas de lectoescritura, o sea, me parece fantástico. Entonces, ya se va acabando el tiempo, no quiero, o sea, hay otras, os digo los títulos sin adentrarme en ellas, hay cortitos, Solución Poética y Sugar Free, que son así de una serie de animación, también colombo-española, de un personaje que ahora se me escapa el nombre, Mr. Trans. Y entonces son muy, muy graciosos, son muy cortitos, pero abordan temas interesantes sobre alimentación, duran alrededor de, no creo que 6 minutos, pero temas de alimentación y tal, que están muy graciosos y que se pueden trabajar bastante bien. Entonces los recomiendo, Solución Poética, Sugar Free, y creo que el otro es Byron y la Pulga, que son los 3 cortos de Mr. Trans. Mia Monster, luego si no os paso
un texto. Y el libro de Lila, que es un largo también. Pero estos que os he dicho de El niño y el mundo, La tropa de trapo, las dos, Arpoética, Nacer y Picolino, con eso tenéis ya una programación estupenda para trabajar en educación infantil, o sea que tenéis trabajo. Y bueno, pues no sé si alguno de vosotros y vosotras tiene alguna pregunta y hacemos una rondita rápida de preguntas y a vuestra disposición. Bueno, yo tengo que decir que por el chat ha habido una pregunta que era cómo darse de alta en Veo en Español. Y eso está en nuestra web, en la web de Acción Educativa Exterior. Os voy a compartir un momento la pantalla para que lo veáis. Mirad, si vais a nuestra web, bueno, si vais a inicio, ¿no? En inicio en recursos, tenemos una página especial de Veo en Español, donde también en breve veréis una noticia de la formación que hoy, excelente y magnífica formación que nos ha dado Cristina, y incluiremos la grabación y haremos un poco un resumen de las películas que nos ha comentado y demás. Y luego aquí, si vamos un poquito, bueno, están nuestras recomendaciones de todos los meses y demás. Aquí en el uso de la plataforma Altas y Manual tenemos altas de usuarios. Y aquí podéis ver el contacto con los coordinadores de cada región, que os tenéis que poner en contacto. Y si sois docentes, que sois de la Acción Educativa Exterior, es decir, profesorado de estos centros, ¿no? Y de estos programas, escribís aquí al contacto que venga por vuestro país, al que pertenezcáis, y allí ya tramitan como daros de alta, porque siempre todas estas altas pues tienen que pasar como una supervisión de que realmente pertenecéis a Acción Educativa Exterior. Yo no sé si con esto se aclara la duda. También en el chat he puesto directamente el enlace aquí a esta página, ¿no? De altas de Veo en Español, y que cuenta cómo se tramitan y cómo se piden. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido magnífico la exposición, un montón de ideas de cómo hacer esta experiencia, ¿no? Audiovisual con los más pequeños. Y nada, y luego esas ideas, ¿no? De ver las secuencias, por ejemplo, con arte poética, ¿no? De coger esos fragmentos y demás, que se puede hacer con muchas películas. También en un momento dado he visionado en las guías que dais, las guías escolares que tenéis publicadas por cada película, no en todas, pero en muchas de ellas, y dan ideas, ¿no? De cómo abordar esa película. Así que muchísimas gracias. Os recordamos también que realmente Veo en Español lo podéis ver sin ningún problema, o sea, lo que es la página, aquí diríamos acceso a Veo en Español. Aquí está la página intermedia del Ministerio, pero si damos a buscar, ya entramos en Platino Educa y vemos por aquí el buscador, sus itinerarios L, Agenda 2030, bueno, todo lo que nos ofrece Platino Educa, pero aquí en el catálogo pues podemos ver las películas como pues he ido proyectando, ¿no? Según hablaba Cristina, pues cualquier película que nosotros queramos ver, pues vemos si tiene guía escolar, las secuencias aquí, etcétera. Y solamente es cuando ya damos a película o damos a descargar guía, cuando nos pide ese código que si hemos solicitado el alta nos mandará Platino Educa. Pero si no, nosotros podemos realmente, antes de estar dados de alta, ver todas las posibilidades que tiene Platino Educa. Pues no sé si hay alguna pregunta. Hemos respondido por el chat lo que habéis preguntado. Subiremos la grabación, la editaremos un poquito para que salga más centradas las imágenes y demás. Y haremos una noticia de ello también con las recomendaciones escritas que nos ha dado Cristina para acceder directamente a esas películas. Muchísimas gracias, como siempre, a Platino Educa. Muchísimas gracias a Cristina, eres siempre muy inspiradora y siempre, bueno, apetece ir corriendo al aula y proyectar esas películas tan maravillosas. Así que muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues No. nada. Pues muchísimas gracias. Y nada, nos vemos para los que no. Gracias. Sí, nos vemos otra vez esta tarde para aquellos que no han podido asistir por la mañana por los diferentes usos horarios que tenemos en la Acción Educativa Exterior. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.